Muy bien, ok, pues vamos a continuar con estas enseñanzas. Estamos en el tema 1 y vamos a hablar de lo que es el punto 3, ¿sí? De padres, de hijos a padres, y lo que escucharon un poco de, brevemente que pude abrir el tema entre semana. Entonces, ¿qué es lo que ustedes recibieron? ¿Qué es lo que quieren hablar acerca de eso, aportar acerca de eso, no? Sí, sobre el tema del discipulado, ¿no? Del Que discipulado. creo que sí, ¿no? Fue eso el video Discipulado y que luego padres a hijos, sí. De hijos a padres. padres a hijos. De hijos a Eh, padres. eh, el, el tema de no que nosotros vamos a hacer las cosas mejor de lo que se han venido haciendo. Y una de las cosas importantes es el cómo hacer un discípulo y cómo guiarlo a los pies de Cristo, ¿no? Y cuáles son los pasos importantes que el discípulo tiene que dar para entrar al reino, ¿no? Creo que eso es en ese tema creo que es lo importante en lo que nos tenemos que enfocar, porque además discipularlo fuera del reino se nos va a hacer mucho más difícil que si ya entra. Sí, claro. Entonces, creo que ese tema, ¿no? Que vemos que en la iglesia en general no ha estado muy bien, ¿no? Con este tema de la oración de fe y solo dejarlos en ese punto, ¿no? Como que, bueno, ya recibió al Señor y se quedan ahí. Y ya queda ya. Y entonces me imagino tratar de discipular a una persona que realmente no entró al reino y no se zafó de las garras del diablo, se nos pone complicado, ¿no? Entonces creo que ese es un punto importante. Importante, sí. Ok, la intención es saber lo que significa la diferencia, ¿sí? Que hay entre discipular y tomar el gobierno de una iglesia. ¿Ok? Son cosas distintas. Discipular y tomar el gobierno de una iglesia. Una persona que toma el gobierno de una congregación o de una iglesia local, discipula, pero los que discipulan no necesariamente gobiernan sobre las vidas de las personas. Hay una gran diferencia, ¿sí? Todos nosotros somos llamados a discipular. Todos nosotros, mientras nosotros estamos discipulando, si se acuerdan, mientras estamos discipulando, nosotros estamos siendo entrenados también en el aprendizaje de la palabra, ¿sí? Mientras discipulamos, aprendemos muchísimo de la palabra porque estamos aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando. Las personas tienen dudas y tú vas a ir a ayudarles con esas dudas y tú vas a seguir aprendiendo, ¿no? El hacer discípulos es ir de gloria en gloria en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir afinando nuestro carácter, vamos afinando la paciencia, ¿sí? Hacia las personas. Muchas cosas de nosotros se empieza a trabajar. Por eso la pregunta que hacía es, ¿cómo es posible que personas que toman responsabilidades de gobierno cuando no han discipulado, ¿sí? No significa que no puedan hacerlo, sí pueden hacerlo, pero el haber hecho ese proceso de discipular, aprender, a enseñar, a tratar a las personas, todo lo que involucra, ¿no? Ese aprendizaje cuando uno está enseñando a otras personas, nos capacitan, ¿no? Para entonces llegar a tomar ese gobierno de la iglesia. Entonces, hay una gran diferencia y por eso es que del tema de hacer discípulos, ¿sí? Al tema de ser padres, ¿sí? Es el salto, es el siguiente salto, ¿no? Que es el tema que sigue. Pero es bien importante entender eso. Todos nosotros, cada persona hace discípulos. Eso es parte del mandamiento de Dios. Es parte del llamado de Dios para todos nosotros, ¿sí? Hay muchos argumentos en muchas personas que tienen en su mente para no hacer discípulos. Nos corresponde a nosotros a todos nosotros, derribar esos argumentos, ¿sí? Cualquier argumento que haga que las personas se estén pidiendo esa labor, ¿sí? Hay personas que no le dan importancia como si no fuera para ellos, otros dicen son para otras personas preparadas, son para personas designadas, son para personas que ya saben bien y la palabra y tienen más experiencia, son tantos pensamientos de lo que
que detienen a las personas a ser discípulos, ¿no? Derribar esos argumentos, ¿no? Saber que Jesucristo nos ha puesto ese llamado, esa orden de predicar el evangelio, a ser discípulos, y eso es lo que cada creyente tiene que estar haciendo, reproduciéndose en la vida de otras personas, ¿sí? Entonces, de ahí, ahora a gobernar o tener el liderazgo de una iglesia es otra cosa. ¿Alguien quiere hablar algo más o comentar algo más acerca del discipular, la parte del discipular? Lo que decía Jenny. Tía Ayla, ajá, adelante. Yo siento en mí que cuando yo empiezo a discipular a alguien, tomo la responsabilidad de apoyarla en oración, porque cuando tú discipulas a alguien te das cuenta, puedes discernir cuántas cosas hay en su ser, como había en nosotros también, que fuimos liberados, ¿verdad? Entonces, apoyarla, discipulándola, animándola, y la oración es muy poderosa ahí. Porque cuando tú vas a ser discípulos, está bien todo lo que les enseñas y todo, pero tiene que haber el apoyo de la oración, porque ese apoyo de oración viene hacia la persona y para ti también, Sí. que al mismo tiempo estamos aprendiendo nosotros y tomando cargas de ellos, pero no para llevarlas nosotros, sino para entregárselas a Dios, para que sea más fácil, más rápido. Así es. Sí, exactamente. El parte del discipular es tener a las personas en oración. Eso es bien importante. Algo que también estaba mencionando ahí en el video es que son dos cosas muy importantes a enseñar a las personas que estamos discipulando, ¿no? Dos cosas fundamentales. Y una es que las personas permanezcan en Cristo Jesús, que permanezcan firmes en la roca que es Cristo Jesús, ¿sí? Que no se aparten. Fuera de Cristo no se puede hacer nada, estar en la roca. Y segundo, sobreedificar sobre esa roca, ¿sí? Que ellos sobreedifiquen. La responsabilidad que tiene cada persona y que la va a tener delante de Dios, de su presencia, es cómo sobreedificaron su vida. Nosotros ayudamos, guiamos, dirigimos, les aconsejamos, los instruimos, ¿sí? Pero no podemos hacer esa sobreedificación. Le corresponde a cada persona buscar, ¿sí? Hay personas que crecen muy rápido porque están en esa búsqueda. Me dice que mi conexión es muy inestable. Espero que me estén escuchando bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, está fallando mucho mi internet. ¿Se cortó? Sí, se congeló. Ajá. Se congeló, sí. Ok, entonces estaba hablando de que sobreedificar, enseñarles que ellos van a sobreedificar sus vidas, ¿sí? Sobreedificar sus vidas. Y por eso puse el ejemplo de los árboles, que bueno, es el que veamos la parte de los hijos, ¿no? De los árboles, si están en el lugar correcto, van a dar buen fruto. Si están en el lugar correcto, nosotros somos los labradores, nosotros ayudamos a que estén en las condiciones correctas, pero ellos necesitan estar plantados en el lugar correcto. Y ese lugar correcto, donde deben de estar plantados, son donde están corriendo los ríos, que es el Espíritu Santo, los ríos de vida, ¿sí? El hecho de estar en esa presencia, el hecho de estar en esos ríos de vida es el lugar correcto para dar buen fruto, ¿sí? Durante toda su vida. Entonces son dos cosas bien importantes, que es que permanezcan en Cristo Jesús, que permanezcan sobre la roca y que sobreedifiquen, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a fortalecer la fe. Estas dos cosas van a hacer crecer la fe de las personas. Su relación con Cristo Jesús, en donde están ellos parados, y la obra que ellos están haciendo, ¿sí? Ejercitando la fe en acción, ejercitando la fe, fortaleciendo la fe en esa acción. Entonces, esos son básicamente los más importantes. Y también en lo que tenemos nosotros de lo que es discipular, no hay un método, no vamos a tomar o hacer un método de los pasos para el discipulado, sino que vamos a ver el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? Él es nuestro maestro de discipulado, ¿sí? La manera en que él trataba a sus discípulos, la manera en que él caminaba con sus discípulos, les enseñaba a sus discípulos, exhortaba a sus discípulos, les llamaba de repente la atención a sus discípulos para que se alineen
y si se estaban desalineando, si sus corazones estaban saliendo de rumbo, ¿sí? En esa forma de discipulado de Jesús. Entonces, tocando, ese es el tema importante, ¿no? De que todos nosotros, cada creyente hace discípulos. Todos, 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 ¿sí? No se requiere un llamado especial o una designación especial por parte de un liderazgo. Ya está hecha la designación, ya está hecho, ¿sí? Es simplemente hacerlo. Lo que he recibido, darlo, ¿no? Eso es lo que es. Lo que a mí me ha servido para entregarme a Cristo, lo que a mí me ha servido para caminar en Cristo, lo doy y lo enseño. Es así, ¿no? No tengo que buscarle más que eso, ¿sí? Muy bien. El otro punto es de hijos a padres. Y a mí me gustaría, ¿vas a decir algo, Yarit? Es que pensé que levantaste la mano o se me está congelando otra vez. Eli quiere hablar. Ah, ok, Eli, adelante. Sí, sí. Adelante. Bueno, solo iba a hacer un comentario rápido acerca del discipulado. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí se escucha? sí. Ok. Que decías acerca del discipulado, ¿no? Lo importante es cuando vemos que a las iglesias llegan personas nuevas, pero nadie les enseña, ¿no? Y a veces las personas se van. Y yo, bueno, eso lo veo en diferentes iglesias. Y también me sucedió, ¿no? Al principio, cuando yo llego por una invitación y no se te instruye, ¿no? Ni siquiera de cómo debes de comenzar a leer la Biblia. Y no tienes ni idea realmente, ¿no? De cómo lo tienes que hacer. Y te das cuenta, pues, que a veces estás ahí por la misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios en gran manera es bueno con nosotros. Y Él es el que te guía, ¿no? Y te sigue llevando a ese lugar hasta que alguien se da cuenta que nadie te ha volteado a ver, ¿no? Que nadie te ha discipulado y alguien te enseña, ¿no? Comienza a decirte, mira, si tú necesitas conocer quién es Jesús, bueno, empieza por este libro, ¿no? Y te enseñan cómo hacerlo, cómo orar, todo. Entonces vemos que sí es muy importante porque hay mucha gente que permanece, pero hay gente que se va porque siente que a lo mejor no le damos la atención, ¿no? Entonces sí es muy importante esa parte del discipulado. Uh-huh. En las iglesias se descuida mucho, ¿no? Es como solo traer gente, pero perdemos de vista esa parte que es tan importante, ¿no? Sí, correcto. Sí. O sea, sí es, por eso es importante hablar el tema y tocar el tema del discipulado, y es algo que se tiene que repartir entre todos, ¿no? Es una labor que no queda como en responsabilidad solamente del líder principal, sino es algo que como vimos en el ejemplos anteriores de las estructuras, ¿sí? Todos juntos aportamos del don, de la unción que Dios nos ha dado a esas personas, ¿no? Y cuidamos de esas personas. Ahora que veamos la parte de los padres, digamos, ¿no? No hablando de padres espirituales, sino ese corazón de padre, eh, eh, como Pablo, y bueno, primero Jesús, que es nuestro ejemplo principal, Jesús que él amó, ¿sí? Él amó hasta los que él no había visto, a los que él no conocía, a los que todavía no habíamos nacido, ¿sí? Todo lo que él hizo por amor a esta humanidad, no solamente amó a sus discípulos y estuvo con ellos, sino a toda esta humanidad y los que a nosotros desde ese momento ya nos amaba. Y luego ese corazón, ¿no? de Jesús, de amar, extendiéndose, gente que ni ha conocido, digamos, personalmente. Pablo recibe ese corazón de Jesús, ¿sí? Pablo recibe ese mismo corazón de Jesús de amar al cuerpo de Cristo, aún sin conocerlos, ¿no? Vemos en Colosenses, cuando estuvimos estudiando de Colosenses, vemos cómo Pablo estaba, y también los tesalonicenses, por ejemplo, ¿no? Que él no fue el que los evangelizó, digamos, que hubo una persona más, los hizo la obra, creció la obra. En esa época, pues viajar no era nada fácil, era todo por cartas, y él habla cómo él estaba, cómo se involucraba en la vida de las personas que él no conocía, ¿sí? Y cómo él decía, yo les mostraba ese amor, ese cuidado, esa protección, el estar contentos, recibía esa carga acerca de ellos, aunque no los conocía a esas personas, ¿sí? Entonces, algo que pasa muchas veces es que si una persona lleva a alguien, o una o varias personas,
donde está la congregación, donde se están reuniendo, em, pide atención por esas personas que está llevando, ¿no? Como que, oye, no están atendiendo a mi gente, oye, como que esto, ¿no? Y como que se enfoca a los que envió traje. Pero esta persona, sí, que llevó gente, otras personas llevaron personas también y tampoco le hizo caso, ¿no? Entonces, como que uno se enfoca en a quien yo llevé, ¿sí? Y a quien yo llevé yo creo que lo atiendan. Pero cuando otra persona trajo a alguien, yo no meto manos, no me interesa, no mi responsabilidad, es responsabilidad de otra persona. Entonces se vuelve un problema de intereses que no debe de haber, ¿no? El corazón de Jesús fue puesto en Pablo, y Pablo podemos ver cómo amaba a las personas y se desvivía por las personas, intercedía por las personas, cuidaba por las personas que no conocía. Ese es el corazón que debemos recibir de Cristo Jesús, como el que recibió Pablo, ¿sí? En el que vamos a amar a todos de la misma forma, entregarnos a todos de la misma forma y no hacer acepción de personas, ¿no? Entonces, Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, habías comentado que las personas somos como árboles, ¿no? Que no crecemos todas al mismo tiempo y tampoco no debemos ser presionados o tener esa presión del crecimiento, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, hablando o sea, de ese punto, es bien importante cómo la Biblia menciona a las personas, al ser humano, como árboles. ¿Mm? Jesús dice, son como árboles que dan fruto bueno o dan fruto malo. ¿Mm? Cada uno tenemos otros, no podemos estandarizar, es prácticamente lo que quiero decir, no podemos estandarizar el crecimiento de las personas, no podemos discipular en un aula, ¿sí? No podemos discipular en un salón a todos por igual. ¿Mm? Cada uno es diferente y cada uno crece en una forma diferente, cada uno da un fruto diferente, y como árboles no podemos presionar a la gente, ¿sí? O controlar a la gente para que dé ese fruto, ¿no? Si nosotros, lo importante es, otra vez, que estén en el lugar y en las condiciones correctas, en esos ríos del Espíritu Santo, en esa presencia de Jesucristo, donde donde se va a hacer ese crecimiento y a desarrollarse hasta formarse un árbol que da bastante fruto, ¿no? Y aparte, pues hay árboles que dan fruto en ciertos tiempos del año, y así, ¿no? Entonces, tener paciencia en cuanto a eso cuando nosotros estamos discipulando, ¿no? Cada uno crece a su tiempo. Y hay algunos que no quieren crecer y hay que animarlos, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos que no quieren crecer? Es animarlos y no presionarlos, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en el video de las estructuras, hay muchas personas que solamente son asistentes, ¿no? Y eso no podemos evitar ese tipo de cosas, ¿sí? Que no están dentro del reino de Dios, que no están, en su corazón no está involucrado en el reino de Dios, simplemente asisten y ayudan de repente para sentirse bien o para sentirse útiles, pero no están dentro del reino de Dios. Entonces no están su vida basado sobre la roca que es Cristo Jesús, y entonces tenemos que saber que también existen esas personas y que no podemos obligarlos a entrar, ¿no? Pero sí en estar pendientes de que en algún momento en alguna reunión les caiga el 20 y reciban, el Espíritu Santo los convenza y haya un cambio en sus corazones, ¿sí? Entonces no desechamos a nadie. También sabemos en la palabra de Dios que Jesús dijo va a haber cizaña y va a haber trigo, ¿sí? Eso es algo que va a suceder siempre, pero que dijo, cuidado, no arranques la cizaña porque puedes arrancar trigo, yo me encargo de eso. Entonces son cosas que tenemos que nosotros aguantar, ¿no? Mientras estamos haciendo discípulos, y enfrentar todo ese tipo de cosas, de personas. Hay cabras, dice, y hay ovejas. Las cabras no es igual, el corazón de las cabras no es igual al corazón de las ovejas, conforme al corazón de Cristo Jesús, y también va a suceder eso en la vida, ¿no? Y tenemos que estar nosotros lidiando o tratando con ese tipo de situaciones. Muy bien. Eso es en cuanto al discipulado, todo esto, ¿no? Otra vez repito, no hay una estructura de cómo discipular, es seguir los pasos de Cristo Jesús, cómo lo hizo Cristo Jesús, recibir el corazón de Cristo Jesús para
hacer esta obra como la hizo con sus discípulos. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús? Buscó a las personas y los invitó a caminar con ellos. Eso es lo primero, ¿sí? Se puso a buscar personas y los invitó, caminen conmigo, caminen esta aventura junto conmigo. Vamos, síganme. ¿Sí? Eso es lo primero, no hay otra, ¿no? Puede suceder que de repente alguien te entregue personas, pero está, y también, ¿no? Es lo mismo, pero también, siguiendo los pasos de Jesús, él buscaba a las personas, ¿sí? Y le decía, vente, sígueme, vente, vamos. Dios va a hacer grandes obras a través de ti, así que vamos, sígueme, ¿no? Y la gente lo seguía y se admiraban, ¿no? De la transformación y cambio que había en sus vidas. Eso es lo primero, ¿no? Les enseñó del reino de Dios, les enseñó a ser sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Trató con sus caracteres también él, la paciencia con la que trató. Algo bien importante, Jesús los veía a futuro, ¿sí? No veía a las personas de ese momento, quiénes eran sus caracteres, sus formas de ser, sus personalidades, ¿no? Porque si nosotros llegáramos a regresar y vivir junto con los apóstoles, cuando antes de ser discípulos de Jesús, yo creo que no daríamos un peso por ellos, ¿no? Mateo, una persona rechazada completamente, el carácter de los otros discípulos, bueno, era Judas, ya sabes, ¿no? Personas que tú dices, bueno, ¿y qué con estas personas? ¿Qué les vio Jesús, no? Pero Jesús vio más allá que lo que estaba, las circunstancias que veían sus ojos, ¿no? Lo que puede hacer Dios a través de estas personas, ¿no? Y así es como lo vamos a ver nosotros, cómo los ve Dios, no cómo los vemos nosotros. Y por eso tenemos que tener ese amor y esa paciencia, ¿no? Porque no es cómo los vemos, y humanamente los ahorcamos nosotros, ¿no? Pero Dios está viendo más allá de lo que están viviendo ahorita, ¿sí? Entonces, verlos a futuro, a cada persona, nadie queda descartado, digamos así, ¿no? Muy bien. Esas son las cosas principales, no hay un método, seguir los pasos de Cristo Jesús, tener el corazón de Cristo Jesús y hacer discípulos es algo que desde que desde siempre, ¿no? Uno tiene que estar involucrado en este llamado de evangelizar y hacer discípulos, ¿sí? Como vimos, por sus frutos, dijo Jesús, ¿no? Perdón, Pablo en Santiago dice, ¿no? Háblame de tu fe sin tus acciones, sin tus frutos, sin tu obra, pero yo te voy a hablar de mi fe por mis frutos, por mis acciones, por mi obra. Va de la mano completamente el estar cimentados en Cristo y estar sobre edificando, ¿no? Así se fortalece la fe. Esa es la fe genuina de una persona. Uno puede pasarse mucho tiempo en una congregación, en un lugar, en una iglesia local, pero la fe genuina es la que está caminando con el corazón de Cristo Jesús, afirmado en su relación íntima con Cristo Jesús y está sobre edificando, ¿sí? Esa es la fe genuina, está obrando, está en acción, ¿sí? Entonces, prácticamente es eso. Ahora, todos nosotros hacemos discípulos y hay un crecimiento, ¿sí? La Biblia nos habla claramente, pero claramente acerca del crecimiento de las personas. El desarrollo de ese crecimiento de las personas. Por ejemplo, la fe en cuanto al desarrollo de esa fe, ¿no? Un recién nacido en la fe, niños en la fe, jóvenes en la fe, maduros en la fe. Y todo esto lo podemos ver en Juan 3, capítulo 3, versículo 3. Para que lo apunten. Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Corintios 3, versículo 1 y 2. Y Hebreos 5, 12. ¿Alguien le faltó algún versículo? ¿Puedes repetir el de Primera de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. El de Juan es Primera de Juan, ¿es cuál? Es Juan. ¿O es Juan, capítulo 3, versículo 3. Cuando Le habla a está con Nicodemo. Nicodemo le dice nacer de nuevo. Nicodemo. Con Nicodemo.
Un nuevo nacimiento, Ok. nacer de nuevo. ¿Sí? Empieza todo en un Perdón, nuevo primera de nacimiento. Al principio, Perdón, Juan primera de 3:3. Corintios 3, ¿qué? 1 Corintios 3, Lo voy a 1 y escribir 2. todo en el chat. No, Ajá, Ricardo, Gracias. igual. Armando, Ajá. Armando, Sí, adelante, Ricardo. ¿por qué no haces un repaso de todo? Porque todos nos falta algo. Ok, ahí va. Juan, No, vas a capítulo ir a 3, todos. versículo 3. Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y Hebreos 5, 12. Gracias, Armando. Así nos lo tienes que dar siempre, Muy no bien. tan rápido, ¿sale? Ok, ahí va. Pero me faltó un versículo que es el que voy a leer, que es Primera de Juan 2, Primera de Juan capítulo 2, del 13 y 14. ¿Sí? Y ese dice así: les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe porque son fuertes y la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el enemigo. Bueno, aquí claramente, entre todos los versículos que hemos visto, habla de jóvenes en la fe, maduros en la fe, ustedes que son jóvenes, que son maduros. Eso es parte del crecimiento, del desarrollo de la fe. Dios lo sabe, Dios lo diseñó así, ¿sí? No podemos tratar a todos por igual. Y para esto, en este tema de hijos a padres, tampoco vamos a hacer un método de cómo cuidar una iglesia local, ¿sí? Sino que lo vamos a ver con esta naturaleza que Dios hizo. ¿Mm? Dios ejemplifica la vida espiritual de una persona como un árbol, que es un desarrollo natural, no forzado, ¿sí? No sistematizado, no estructurado, es un desarrollo natural. Y lo mismo en la familia, y este desarrollo de bebés, adultos, es un desarrollo natural, un crecimiento natural. En uno de esos versículos se van a dar cuenta que dice que Jesucristo, que Pablo decía, o el que escribió Hebreos, por ejemplo, ¿no? Ya debiendo, ¿por qué tengo que regresar a las doctrinas fundamentales? Si ustedes ya deberían estar comiendo comida sólida. En otras partes, ahora sí Pablo les dice, ¿no? Ya debiendo ser maestros, dice, ¿no? Siguen todavía como niños, con todas las cosas fundamentales, les dice, ¿no? Está esperando, Pablo está esperando crecimiento, madurez, ¿sí? Pablo está esperando que ese desarrollo se logre de manera normal, natural, ¿sí? ¿Mm? Hay un problema, ¿no? Cuando no existe el desarrollo en un ser humano, no crecen. No se pueden quedar niños todo el tiempo, no se pueden quedar jóvenes todo el tiempo, ¿sí? Hay un crecimiento en el ser humano. Entonces, ahora, hablando del crecimiento natural de niños, ¿sí? O de bebés a adultos o maduros, ¿sí? Ese es algo natural. No es una decisión, se da porque tú estás alimentándote, estás comiendo, estás siendo desarrollado. ¿Sí? Es algo natural. Por eso cuando vemos personas y Pablo les exhorta, le dice, ¿qué está pasando con ustedes? ¿No? ¿Por qué se están quedando estancados? Algo no están comiendo, de algo no se están nutriendo, ¿sí? No están sus raíces donde deben de estar para que estén creciendo y dando fruto, ¿sí? Porque simplemente estando en el lugar correcto, plantados en el lugar correcto, en esos ríos de vida hay crecimiento de manera natural.
Si no está habiendo crecimiento, no están plantados en ese río o no están sobre la roca. ¿Sí? Esa es cuestión de fruto. Es cuestión de ver, ¿dan fruto o no dan fruto? Si no dan fruto, algo está pasando, porque todo creyente debe estar dando fruto. ¿Sí? Si no está dando fruto, algo está pasando. ¿Mm? Que está bloqueando ese crecimiento natural, porque no es cuestión de decisión, es cuestión de estar en el lugar correcto y el crecimiento se va a dar, el fruto se va a dar. ¿Sí? Ahora, Mauricio. Sí, y Jesús mismo lo explica naturalmente en Juan 15, cuando dice que Él es la vid verdadera. Y Él lo como algo natural, bueno, primero empieza duro, ¿no? Porque dice, mi Padre es el labrador y al que no dé frutos, lo corta. No corta. Pero luego dice que al que dé frutos, lo va poda. podando para que dé aún más, ¿no? Y Él dice, separado de mí no lo podrían hacer, pero si están en mí, es natural, eso aparece Es ahí, natural. ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entonces, por eso nuestro trabajo, nuestra labor en discipular es que se conecten, que permanezcan en la vida. Que permanezcan en la vida. Que no se desconecten de la vida. Sin Jesucristo no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, por eso va unida las dos cosas. Permanecer en la roca que es Jesucristo, o la vid que es Jesucristo, permanecer en Jesucristo, y sobreedificar. Son dos cosas inseparables, ¿sí? Que ellos sobreedifiquen, y en esa sobreedificación darán fruto también. Entonces, ahora no es una decisión el crecer, es estar en el lugar correcto, ¿ok? Y lo que sí es una decisión es tener hijos. Ser padre. Eso ya no se da así como que, chispas, ya crecí y de repente tuve hijos, ¿no? No se puede dar por casualidad. Simplemente se planeó, se decidió, se quiso tener hijos. ¿Sí? Se llegó a la edad y hubo un matrimonio, hubo una boda y simplemente decidieron, yo quiero ser papá, yo quiero ser mamá. Manos a la obra para que eso suceda. ¿Sí? Eso sí es una decisión. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, el que desee este trabajo de tomar un liderazgo en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Buena cosa desea. Pero para este trabajo se requieren requisitos de carácter. Y ahí está la lista que hemos estado viendo. ¿Sí? Pero quiero ver la parte, como no estamos buscando el método para poder liderar una iglesia. Acuérdense que esta reuniones se llaman iniciando y supervisando una iglesia sin métodos tradicionales, ¿sí? Sino viendo el plan de Dios y regresando al plan de Dios, ¿sí? Porque se perdió el momento que se institucionalizó la iglesia, ¿sí? El cuerpo la iglesia en sí se organizó, se pierde todo el aspecto natural del desarrollo y empieza a ser estructuras esquematizadas para llevar a cabo una congregación, ¿sí? Ahora, yo quiero ¿quiénes de aquí, los que están conectados, ya son padres, ya son papás o ya son mamás? Que levanten la mano. Muy bien. Yo estoy en proceso. ¿Tú estás en el proceso de ser mamá? Sí. No, natural. De manera natural. Padres de manera natural. Yo dije, está en Hijos proceso. Pues está interesante. Ay, perdón, pensé que estabas hablando en lo espiritual. Perdón. No, en lo natural. Estoy en el proceso. Échale ganas. ¡Logro! Ginny. Ahí te echamos porras, Ginny. No. Dijo naturales, biológicos. Yo ahí tengo una evidencia, está ahí en el Ahí Zoom. está Matías, sí, evidencia, inconfundible. Está reconocido. Hola, Matías. ¿Sí? Ok, vamos a ver, ¿sí?
de acuerdo al corazón de Dios como Padre, cómo nosotros, nuestra vida es cambiada, nuestro corazón es cambiado antes de que tengamos hijos, al momento en que tenemos hijos. ¿Sí? No sé si a quién le pasó, a quién no le pasó, de los que ya tienen hijos naturales, biológicos, ¿no? Que un cambio en tu corazón, completamente, ¿sí? Es otra cosa, te cambia la vida, te cambia la vida. ¿Mm? Porque empieza a nacer de ti una responsabilidad que quizás antes no tenías, ¿sí? Un amor que antes no tenías, una paciencia que antes no tenías, un cuidado que antes no tenías. Tantas cosas empiezan a cambiar y a desarrollar porque acabas de traer al mundo una criatura. ¿Sí? Ya eres padre, te cambia la perspectiva de vida. ¿Mm? Hay muchas personas, hay personas que yo he conocido y recuerdo perfectamente bien en el pasado, que decían, cuando yo sea papá, no voy a hacer esto, lo voy a hacer así, 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 así. Como que veían los errores de los papás y decían, no, yo no voy a ser como ese papá con su hijo, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, ¿no? Otros decían, yo estoy, antes de tener hijos, están leyendo libros de cómo criar y cómo educar a sus hijos, leyendo libros, comiéndose libros de cómo educar y cómo cuidar, porque no quieren cometer errores y todo eso. Pero ¿sabes qué? En el momento que nacen los hijos, todo eso se va a la basura. Todas esas frases de que yo no voy a hacer así, se va. Todos esos libros que estudiaron no sirvieron para nada, ¿no? Tu corazón cambia. ¿Sí? Entonces, yo quiero que me den testimonio, que me compartan o nos compartan el cambio que hubo de vida cuando fueron padres. Y mientras nosotros estamos viendo qué es lo que sucede con el corazón de una persona cuando deja de vivir para sí mismo y ahora tiene esas personas, criaturas, qué es lo que sucede y lo vemos, ahora sí, lo podemos ver reflejado en lo espiritual. Muy bien. Entonces, vamos a aprender de gobernar una iglesia local, ¿sí? No con un método, sino con el ejemplo que tenemos del corazón de Padre, la transformación de nuestro corazón. Entonces, ¿alguien puede hablarme de qué pasó en sus vidas, cómo fue transformado su corazón? ¿Alguien dice yo? ¿Quién comienza? Mauricio. Sí, fue un cambio muy, muy grande, porque desde ese momento te das cuenta que esa criatura depende de ti. Y además pasa algo en tu corazón, empiezas a ver las cosas de diferente manera, muchas cosas alrededor de eso cambian de importancia. Y bueno, pero creo lo más importante es eso, es que te das cuenta que hay cosas que si tú no las haces, por sí sola esa criatura no las va a hacer. Y luego, cuando van pasando los años, sigue pasando lo mismo. Creo que hasta ahora que Leandro tiene 18, ¿no? Hay alguna cosa que todavía depende de que uno lo esté instruyendo, ¿no? Y sí, te cambia totalmente. Totalmente. Inclusive la decisión, por ejemplo, yo no estaba en Cristo, ¿no? Pero la decisión de que aquí en la casa no se va a decir malas palabras, ¿no? O sea, por el niño nada más, ¿no? O sea, sí, o sea, ese tipo de cambio. Y yo sí era grosero, ¿no? Pero por el niño, ¿no? Aquí no se va, ¿no? Así, o sea, sí es un cambio muy grande. La verdad que sí, es muy grande. ¿Alguien más? Yo. Ginny. Sí, pero que tenga paciencia conmigo, ¿ok? Porque es una pequeña historia, pero la voy a tratar de decir rápida. Ajá. Yo desde niña, desde que era yo niña, yo deseaba que mis muñecos se vuelvan de verdad, así como Pinocho. Yo deseaba tener, cuando recién casada, tanto mi esposo y yo añorábamos tener hijos. A los 3 meses de ser casados, ¿por qué no me he embarazado? Fuimos con el doctor y se lo contamos al doctor y se empezó a morir de risa. El doctor dijo, ¿cuántos meses tienen de casados? 3.
y estás preocupado porque no estás embarazado. Y se empezó a reír. No, ven a verme en 6 meses, 1 año, si todavía no estás embarazado, ¿no? Así de tanto anhelaba yo. En mi embarazo, cuando me embaracé, me acuerdo yendo una vez a la iglesia y pedirle a Dios por mi bebé, ¿no? Tener mi bebé. Y al poco tiempo me embaracé. Y mi embarazo fue hermoso, tanto para mí como para mi esposo. Lo gozamos mucho. Creció un amor entre él y yo, más grande con mi esposo y yo. Todos los días iba yo a abrir todos los ropitas que comprábamos y todo lo ponía. Ya teníamos una comodita para poner sus cosas. Todos los días iba yo a abrir la cómoda, a ver las ropitas. Entonces, ¿qué diferencia fue? Bueno, yo empecé a tener todo eso, creo yo, antes que naciera mi bebé, ese cambio, pero incrementó más cuando nació el bebé, porque me di cuenta que me preocupaba mucho que estuviera bien, que durmiera bien, que estuviera respirando bien, que alimentarlo bien. Me hizo a mi esposo y a mí más pacientes de lo que éramos antes. Compartimos ese amor de pareja con el bebé, que fue algo hermoso. Y pues yo creo que allá termina. Pero sí, hubo un cambio. Bueno, fue como un cambio paulatino, como les repito, porque desde siempre quise tener hijos, desde que era yo niña. Sí. Gracias por escucharme. Ay, qué padre. ¿Alguien más? Yo pienso que es un cambio muy grande, ¿no? A todos nos pasa. Pero dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en ellos. Es como es el Padre con nosotros, ¿no? Sí. El Padre hace exactamente igual que nosotros hacemos con nuestros hijos. Yo pienso que ahí es donde vamos a ir, ¿no? Y es lo que queríamos llegar a terminar de hablar, ¿no? Sí. Sí. Has hablado de que el cambio de corazón, nuestro corazón es Exacto. mudado a otra persona cuando tenemos hijos. Exacto. ¿Cuántas veces no hemos dicho, cuando ya somos hijos y tenemos hijos, de decir, ¿no? Y recordar cómo éramos nosotros con nuestros papás, cómo los tratábamos, ¿sí? Y luego ver que llegaba el momento que pensábamos que nosotros ya no las sabíamos de todo y podríamos sobrevivir sin ellos. Y luego cuando tenemos hijos y son iguales a como éramos nosotros, con la misma actitud, decíamos chispas, ¿no? Te das cuenta, empiezas a saber, a valorar, empiezas a valorar, cuando eres padre, empiezas a valorar a tus papás. Empiezas a valorar su paciencia, su cuidado, todas las groserías que le hiciste, y cómo te siguieron amando, ¿no? Entonces, aprendes muchísimo a amar más, ¿no? A comprender más, a entender más a los padres, a tus propios padres, ¿no? Cuando tú eres padre. ¿Alguien más qué sucedió? ¿Que quiera compartir algo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los primerizos, ¿no? El primer hijo. Ah, es súper consentido. Es súper consentido, no quieres que nos toque ni el aire. Es consentido el primer hijo, pero como que uno es como que uno está experimentando con el pobre hijo, ¿no? Como con el primero. Ah, sí. Ajá, como que le da de una manera, en nuestra inexperiencia, si les da alguna gripita o una tosecita, ya pensamos que le está dando pulmonía y nos volvemos locos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Se nos va a ir, ¿no? Pensar en que se nos va a morir o algo le pase, nos volvemos locos para protegerlos, ¿sí? Y por el otro lado, pues estamos aprendiendo, voy a educarlos bien y voy a hacer esto, y como que los tenemos más soldaditos, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede cuando va en el segundo, el tercero y el cuarto, verdad, Mónica? Cuéntanos. ¿Qué pasa con el cuarto? Si le da esa gripita que antes te movía a irte al doctor. Al hospital. Sí, el primero lo llevas al hospital, el cuarto ya, tómate esto, órale, vete a correr, ahorita se te quita.
Uno aprende, ¿no? Aprende, el primero casi siempre es el experimento, ¿no? Uno está aprendiendo, no hay este manual para ser papá, no vienen los hijos con ese, siempre se ha dicho, ¿no? No vienen con todo, ¿no? El manual, la enseñanza para ser papá, pero entonces uno empieza a experimentar, pero ya en el segundo, tercero, cuarto hijo, ya simplemente todo es diferente, ¿no? Ya no caes en manipulación, ya no caes en sus trampas de los niños que aprenden a encontrarle a los padres, ¿no? Cómo controlarlos, ¿no? Y así desde bebés aprenden los niños a cómo voy a controlar al papá para que venga. Cuando yo lloro, ya sé que él viene, ¿no? Cuando yo hago esto, ya sé que él viene. Entonces ahí están, ¿no? Ya en los demás hijos empiezas a darte cuenta que ya sabes lo que es manipulación, ya sabes lo que es control, ya sabes lo que, cuando es berrinche, ya sabes cuando ya comieron, ya están bien y su llanto ya no es de hambre ni de que están mal. Aprende uno y agarra callo, ¿no? Entonces el cuarto hijo prácticamente no, crecen solos ya casi, ¿no? Eso es lo mismo, ¿no? En nosotros, cuando nosotros estamos iniciando, ¿no? En este trabajo, esta labor de tener esa responsabilidad sobre la vida de las personas, ¿sí? Hay un cambio completamente en nuestro corazón, ¿sí? Cometemos muchos errores al principio, pero vamos aprendiendo de esos errores, ya hablando en lo espiritual, ¿sí? Ya hablando de esas personas que están conociendo y creciendo, que estamos viendo, es súper hermoso, ¿no? Viendo que ese desarrollo desde pequeños, conociendo a Cristo, hasta ese crecimiento, hasta que llegue el momento en que son padres, ¿no? Es un desarrollo padre muy bonito, ¿no? Yo no he vivido todavía en lo natural que ser abuelo, que mis hijos tengan padres, pero en lo espiritual poder ver no es mencionar así como que el padre espiritual, no soy padre espiritual para nada, pero me refiero a ese corazón, de ver a las personas desde entrar al reino de Dios, ¿sí? Desde su inicio en el reino de Dios, y ese crecimiento, ese desarrollo, ese andar, ir adquiriendo mayores responsabilidades, ¿no? Entonces, esa es la forma natural. ¿Mm? ¿Cuál es el error que se comete en las estructuras organizadas? ¿Cuál es el error que se comete? ¿Mm? Que ponen a alguien, este va a ser tu líder y tú te sometes. ¿Sí? Y las personas se tienen que aguantar y se tienen que someter, y si me cayó bien, si no me cayó bien, yo me tengo que someter y eso, ¿no? Pero ¿qué es cuando es algo hermoso? Cuando ese crecimiento natural de las personas maduran espiritualmente, ¿sí? Tienen sus experiencias con Cristo Jesús, han pasado situaciones difíciles, ¿sí? Han probado las bondades de Dios en toda situación, en todo momento, ¿sí? Y han visto la respuesta de Dios, y han visto la fidelidad de Dios, y han visto en su crecimiento todo la obra y a Dios, ¿sí? Y las personas que van llegando pueden ver, pueden percibir esa madurez, ¿sí? En la que no hay que decirle a las personas, este es tu líder y tú lo tienes que seguir, ¿sí? Sino simplemente ven una realidad. Esa es la forma más hermosa. Y a mí me encanta cómo Dios ha llevado, por ejemplo, nosotros con el grupo de esta manera. No en el establecimiento de liderazgos, como tradicionalmente se hace, sino que la misma madurez, el mismo crecimiento, hace que las personas vayan a ellos, a ellas o ellos. Van, buscan, ¿sí? Y así es como nos edificamos y construimos esta casa espiritual todos juntos, y no depende solamente de un pequeño grupo. Ese es el crecimiento, el desarrollo del cuerpo de Cristo, ¿sí? La madurez de las personas. Pueden ir con confianza
a alguien que no tiene un nombre de liderazgo, que no tiene un nombramiento, ¿sí? Pueden ir las personas con confianza a pedir consejo, ¿sí? Con confianza a platicar algo, a aprender algo. ¿Por qué? Porque están viendo, ¿sí? Un fruto, están viendo una vida real, ¿sí? Están viendo la vida real del reino de los cielos, entonces van a esas personas. Eso es lo más hermoso, ¿no? Pero llega el momento, entonces ahora sí, hasta aquí estamos hablando que todos lo hacemos. Todos crecemos, todos aportamos, todos damos, todos bendecimos a los otros, ¿sí? Todos levantamos a los que están llegando, a los que están entrando, todos nosotros tenemos mucho para aportar sobre ellos, aunque nosotros no los hayamos llevado, ¿sí? No los hayamos traído, que digamos, amarlos, verlos como cuerpo de Cristo, verlos como nuestra familia, ¿sí? Y están los hermanos mayores, las hermanas mayores, cuidando de los hermanos menores, de los más pequeños, y ayudando a ese crecimiento que da Jesucristo, ¿no? Pero llega el momento, ahora sí, en que alguien decide y dice, yo quiero tomar una responsabilidad e iniciar ya el liderazgo de un grupo. Eso es cuando ya nos corresponde a nosotros decidirlo, ¿no? Si puedes, adelante. Y es bien importante la imposición de manos, ¿sí? Es bien importante que ya vimos esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre ser padres, ¿sí? Y hacer discípulos que todos tenemos que hacer, la diferencia que hay según lo que vimos en Timoteo, lo que de Timoteo, ¿sí? Es una autoridad, ¿sí? Que Dios delega, que Dios da, que Dios respalda para disciplinar. Es un problema si los que están discipulando a otros o los hermanos mayores tratan de impartir disciplina hacia los otros hermanos. Se vuelve un relajo. Y porque no les corresponde esa área, ¿sí? Ya les corresponde, entonces ahora sí, al liderazgo. Y cuando tú estás caminando sobre ya en esa área de tener ese liderazgo, entonces, ¿sí? Y Dios te respalda en esa disciplina. Pablo decía, ¿sí? Por la autoridad que él tenía, él podía, por esa autoridad, esa posición que tenía ya, no nada más de una persona que discipula como todos los demás, sino que ya con la responsabilidad, ¿sí? De liderazgo, de sacar, echar fuera o entregarlos a Satanás a las personas, ¿sí? Así de fuerte. No, esas son las diferencias, digamos, ¿sí? Son las diferencias que no todos pueden tomar esa responsabilidad. ¿Sí? Solamente ese liderazgo. ¿Por qué? Porque se habla ya de gobierno, gobernar. Y hay una relación muy estrecha, ¿sí? De cómo un padre gobierna a sus hijos, a cómo va a guiar y edificar a la congregación o a la iglesia local, ¿sí? Una relación muy, 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 muy estrecha. Por eso el punto importante aquí es que esta labor no se puede estructurar, ¿sí? No se puede hacer un método, es simplemente natural. Como un padre, el corazón de un padre, una de las cosas que cambian en el corazón de los padres es que tú puedes ver muchos hijos, ¿no? De otras personas, pero cuando ves al tuyo, no es lo mismo. Si está fallando el tuyo, ¿sí? Tú vas por él. Tú vas por él. Tú puedes aconsejar a los hijos de otras personas, ¿sí? Les puedes instruir y aconsejarles, pero cuando es tu hijo, no te vas a quedar callado, ¿sí? Eres movido. ¿Por qué? Por el mismo amor que tienes por tu hijo, a que cambie su actitud, a que cambie lo mal que está haciendo, ¿no? Y vas y le das la exhortación, ¿sí? Le das la disciplina y es parte de eso. Esa labor no la pueden hacer las demás personas, no la deben hacer las demás personas, se vuelve un relajo.
Hay un desorden. Si otras partes del cuerpo de Cristo que no tienen esta responsabilidad de liderazgo, ¿sí?, lo quieran hacer. ¿Mm? Es como si, por ejemplo, en una familia, los hijos mayores quieran disciplinar a los hermanos menores. Ponerlos en disciplina, castigarlos, decirles, no, no vas a ver televisión esta vez, no, que tomen el rol que no le corresponde. Se vuelve un relajo, no le corresponde. Para eso están papá y mamá, para dar esa disciplina. No le corresponden a los hermanos, entre ellos, disciplinarse. Sí se pueden aconsejar, sí se pueden ayudar, sí se pueden exhortar, pero la parte de la disciplina, ¿sí? Esas son las diferencias. Y si puedes tú encontrar alguna otra diferencia, pero esa es así nada más. De ahí en fuera, los que tienen el rol de llevar de dirigir una iglesia, ¿sí?, no difiere en nada con todas las demás responsabilidades de un cristiano. En nada difiere. ¿Sí? Simplemente Dios está poniéndonos en una posición, para que haya orden. Siempre tiene que haber orden. Que las personas aprendan sumisión y obediencia a través de ese orden. ¿Sí? Pero nada más. No más. No pueden decidir más por ellos, por las personas. No pueden resolverles su vida tampoco. No nos corresponde. ¿Sí? Aconsejar, instruir, exhortar, disciplinar y la responsabilidad de protegerlos de doctrinas equivocadas. ¿Sí? Eso le corresponde a esta persona que ha sido designada como líder de esa congregación. A él le corresponde, a ella le corresponde. Ese es el orden. Es para que haya orden de autoridad, para que protejan, para que disciplinen si se requiere la disciplina. ¿Sí? Están cuidando esas áreas que son muy importantes, que no vengan depredadores a tratar de sembrar semilla y doctrinas equivocadas. Está pendiente de eso. Esa es la parte de la rendición de cuentas que vamos a dar delante de Cristo Jesús, ¿no? Si somos permisivos a que, que venga cualquier persona y empiece a enseñar cosas que lo saca completamente de la doctrina principal. Pablo, ¿sí? Vemos su labor de Pablo. Vemos en Pablo la labor de evangelista y la labor de hacer discípulos. Pero también vemos en Pablo algo muy diferente a eso, la manera en que en esa relación con ellos de disciplina y de protección y de decir, no permito. ¿Sí? No permito. Eso solamente lo puede decir la persona que gobierna ese lugar. Y hay que entender la palabra gobernar, no confundan eso, no es como lo que escuchamos, lo que vemos en el mundo acerca de gobierno, ¿no? El gobierno de Cristo es muy diferente, es esa protección, es ese servicio, es esa disciplina que es necesaria por amor, ¿sí? Pero esa es la única diferencia. De ahí todos nosotros nos toca la misma responsabilidad y somos iguales delante de los ojos de Dios. Mauricio. Sí, que hay una carga que ninguno no estamos exentos de haber cometido ese error, pero los que no lo hicimos mucho, ¿no?, observamos cuando otra persona lo hace y tiene que ver con las cargas que se ponen sobre un niño. Y que eso va con el tema del legalismo, ¿no?, en las iglesias. Porque yo recuerdo bien cuando Leandro jugaba fútbol, cómo había otros papás que tenían una carga así sobre los niños, ¿no? Y no lo disfrutaban, no eran felices. Y me puedo acordar muy bien que Leandro tenía una carga que él mismo se estaba poniendo. Y me acuerdo de cómo yo en amor trataba de que él se olvide de esa carga, ¿no? Y pueda disfrutar. O sea, la diferencia, ¿no? Digo, yo también he cometido otros errores de poner alguna carga quizás,
pero sí me acuerdo mucho de esa diferencia, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que un padre tiene que hacer, ¿no? Ver que su hijo pueda estudiar sin una carga, ¿no? Pueda desarrollarse en lo que a él le gusta sin cargas, ¿no? Y para que él desarrolle los dones que tiene, los dones naturales, ¿no? Exactamente. Creo que eso es importante. Eso es importante, ¿sí? Es importante cuidar y proteger eso. Ya sea que ellos mismos se pongan esa carga o que otras personas le quieran poner esa carga. Tienen que proteger. Eso le corresponde no a nadie más ni a nadie menos que a los que tienen la responsabilidad de gobernar sobre las personas, ¿sí? O sea, todo lo que trate con protección tienen la autoridad, ¿sí? Todo lo que trate con protección, como un padre tiene la autoridad o una madre tiene autoridad sobre sus hijos para proteger, ¿sí? Lo mismo. ¿Mm? Entonces ya vimos, es proteger, es disciplinar, es servir, es ser ejemplo, ¿sí? Principalmente. Pero fuera de eso, no hay diferencia. Fuera de eso, evangelizamos, hacemos discípulos, permanecemos en Cristo Jesús, en nuestra relación íntima, en oración, ¿sí? En adoración, en alabanza, como todos. Solamente diferencia esa responsabilidad, ¿sí? Y vemos a Pablo que era muy firme cuando se trataba de protección y de disciplina, ¿sí? Muy firme. Y les hablaba durísimo cuando trataba de disciplina. ¿Por qué? Porque por mismo amor a que las personas, ¿sí? Se alineen y no se vayan, no se separen. ¿Sí? Usaba el bastón, el cayado, vamos, adentro, ¿sí? Pero ese bastón, ese cayado, para guiar y para meter y para arrastrar otra vez a las personas a que no se alejen, la responsabilidad la tiene el que gobierna una iglesia. ¿Mm? Ya vimos, la responsabilidad de alguien que hace discípulos no necesariamente tiene que tener esa responsabilidad, no tiene esa responsabilidad ni tampoco la madurez de carácter que debe tener una persona que está gobernando una iglesia, ¿sí? El que hace discípulos está aprendiendo con ellos. El que hace discípulos está creciendo en carácter. El que hace discípulos se está formando también a sí mismo. El que hace discípulos está aprendiendo de la palabra todavía. Pero el que ya va a tomar la posición de gobierno, eso ya es parte ya. Porque está formado. Y está formada esa parte, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? Armando, ¿puedo decir algo? Sí, adelante. Yo destaco de la libertad, ¿no? Tanto de los hijos o como de los discípulos, ¿no? Ese libre albedrío que nos da Dios. Uno puede ser firme, pero que ellos estén en libertad, que tengan el poder de decisión. Sí, claro. No le podemos quitar eso. No podemos quitarle eso. Hay mucho liderazgo que trata de control, ¿sí? Que trata de dominio, que trata de rendiciones de cuentas, más que de la persona, más que de amor. Por eso hay que verlo como familia y no como institución, ¿sí? Porque cuando la familia se sienta a la mesa a comer, no se sienta a rendir cuentas de objetivos a cumplir como las instituciones, ¿sí? Simplemente a convivir, a disfrutarse, ayudarse, aconsejarse, disfrutar estar juntos como familia, ¿sí? Es muy diferente, completamente muy diferente, ¿sí? Por eso hay que verlo nosotros a la luz de familia y no a la luz de institución o organización, ¿sí? Así como el amor que tú puedes tener por tus hijos, por un familiar, para que te duele verlos en una situación y tú haces lo posible por ayudar, lo mismo con el cuerpo de Cristo, ese mismo corazón, ese mismo sentimiento, ese mismo sentir hay entre cada uno de nosotros, ¿no? Sí, lo que quiero que se entienda es esa diferenciación, ¿no? Pero que en sí todos tenemos la misma responsabilidad delante de Jesucristo, ¿sí? Entonces Dios quiere que haya orden en su cuerpo. Y por eso Él establece que haya ese gobierno, personas
que estén trayendo ese orden. ¿Mm? Eso significa protección. Por ejemplo, si alguien de mi grupo me ve haciendo algo que está equivocado, ¿a quién va a acudir? Buscando protección, ¿a quién va a acudir? Para que traten conmigo el problema. Gaylan. Gaylan, ¿sí? Él es la autoridad sobre mi vida. ¿Mm? Él es el que tiene la responsabilidad, el derecho para tratar con mi vida de disciplina. Él tiene la autoridad delante de Dios para tratar y disciplinar mi vida. Nadie más. Otros pueden aconsejarme, ayudarme, exhortarme, pero el que ejerce disciplina es Gaylan. Yo le di voluntariamente ese lugar. ¿Sí? Yo se lo di voluntariamente. Y lo mismo, cada persona con las personas con las que acuden el liderazgo cuando tú estás sometido, ¿sí? Le das ese lugar. Le das ese derecho voluntario, ¿sí? Porque si yo cometo errores o algo indebido, o los estoy poniendo al grupo en un peligro, en una doctrina falsa, tienen hacia dónde ir. ¿Sí? Eso es el orden de autoridad de Dios y para eso es, para que haya esa protección. Protección. ¿Mm? Y de ahí en fuera, recuerden, quiero enfatizarlo bien, todos somos iguales. En todo. ¿Bien? Ajá, vi que levantó la mano Rebeca. Ajá. Entonces, la persona que lidera un grupo sería de alguna manera como el padre de esa familia, ¿no? Exacto. O sea mujer o sea hombre. Y el ministerio que tenga esa persona, pues puede ser maestro, puede ser evangelista, o no sé si también puede ser pastor de los 5 ministerios. O sea, porque yo por lo que veo, pues ya conozco a Armando como maestro, que es líder de nuestro grupo, luego conozco a Mauricio como evangelista, que es líder de la iglesia de Sununcan. Y mi mamá, que es un corazón de pastora. claro, Ajá. la pastora Elba, que también creo que es líder, ¿no? Entonces, no es o sea, el ministerio no es... No lo determina. No tiene por qué ser el de pastor de los 5 ministerios, puede ser otro ministerio, pero por ejemplo, un apóstol no se suele quedar, ¿no? O por lo que yo he aprendido, más se está moviendo y cimentando otras iglesias en territorios distintos, ¿no? Sí, el apóstol levanta esos lugares, levanta y establece el liderazgo. ¿Sí? El apóstol establece el liderazgo, como hizo Gaylan con nosotros. ¿Sí? Nos capacitó, tomamos liderazgo, nosotros nos impuso sus manos sobre nosotros, ¿sí? Él se mueve para hacer la obra, ¿sí? Y así es como se va haciendo la multiplicación, el crecimiento. ¿Sí? Ahora, la independencia, digamos, otra vez, no vaya a malinterpretarse, sino que cuando un hijo se casa y tiene hijos y hace su familia, los abuelos, digamos, los padres, no pueden entrar a disciplinar, ¿no? Ya los hijos toman esa responsabilidad. Por ejemplo, si Mauricio está tomando la responsabilidad de liderazgo de Sununcan, yo no puedo llegar, ¿no? Aunque en autoridad yo esté en protección sobre Mauricio y Gaylan esté en protección también sobre Mauricio en toda esa unción, pero no, ni él ni yo tenemos absolutamente ninguna potestad para llegar a hacer cambios y decidir cómo se deben de hacer las cosas. Como los papás, los abuelos no pueden llegar a la casa a decir así no se barre, así no se plancha, así no se, ¿no? Es simplemente aconsejamos, dirigimos, ayudamos, protegemos eso, pero de acuerdo a la unción entregamos esa y ministramos la unción que Dios nos ha dado, pero hasta ahí. ¿Sí? Si llega Mauricio a fallar en doctrina, ¿sí? O me está recordando ahorita, ¿no? O se está lastimando a alguien, que Mauricio está lastimando a alguien, sí. Ahí tengo mi conciencia acá.
Si está lastimando a alguien o está enseñando mala doctrina, entonces yo intervengo rápidamente. Si yo estoy enseñando algo mal, Galen interviene rápidamente. ¿Sí? Esa es la protección que hay. Porque si imagínate, todo el mundo diría, yo quiero gobernar una iglesia, yo quiero, y todo el mundo se autonombra líder, y es una lastimadera, y es una de doctrinas equivocadas, y un desastre lo que hay actualmente, por esa falta de orden. ¿Sí? Jenny, ¿ibas a decir algo? Sí, quiero ver si me quedó claro lo que dijiste de la diferencia, o no sé si hay una diferencia entre el líder y el que hace discípulos. No sé si lo apunté bien, que el que forma discípulos ya había sido formado antes como líder. ¿Lo entendí bien? ¿O hay una diferencia entre el líder y el que forma discípulos? Sí. ¿O cómo está? Hacer discípulos lo hacemos todos, sin un nombramiento, sin tener un nombramiento, un título. Lo hacemos todos los creyentes, todos, hacer discípulos, todos lo hacemos. Nadie está fuera de esa obra. Pero ya tomar el liderazgo ya es una responsabilidad mayor de gobernar sobre personas que tienes a cargo. Ahora, necesita uno, a ver si me queda claro. Yo, por ejemplo, sé que Dios lo va a permitir porque sentí muy fuerte que viene de Dios. Voy a iniciar un grupo de Zoom con mi hermana, mi prima y una cuñada. Eso Dios ya me lo puso en mi corazón. ¿Cómo quedo yo allá? Quedo como líder, quedo como, porque Dios ya hasta me dio la orden divina de cómo hacerlo, para que no haya relajo, para que no nos salgamos de orden. De orden, ándale. Que Dios quiere que hagamos así. Tú vas a... ¿Qué papel tengo? Tú eres discipuladora ahorita, discipuladora, ¿sí? Ok. Discipular. Tú vas a enseñar, discipular, instruir en la palabra, mostrarle las bondades de Dios, tu testimonio, tu conocimiento, tu ejemplo, tú todo eso, ¿no? Pero no puedes tomar ese papel de liderazgo a menos que... ¿Quién es tu líder, por ejemplo? ¿Quién está, con quién estás? Pues con ustedes, pero mi mentora es Hilda. Hilda, la tía Hilda. Y Rosalba, bueno, pero Rosalba es la... Ahí está, tía Hilda levantó la mano, yo soy, dijo. No, Rosalba es la líder de Cordero de Dios. Entonces, ¿quién sería? Rosalba, no, la tía Hilda, bueno, si la tía Hilda es tu mentora o es la que está viendo por ti, con la tía Hilda ella te va a apoyar y te va a decir, ¿sí? Cuando llegue el momento ya que ella lo vea y que tú lo desees, va a orar y poner sus manos sobre ti y decir, sabes que tú toma ese liderazgo, tú eres casi el corazón de mamá sobre de ellos, ¿sí? Y también, claro, también Rosalba, ¿no? Pero en este caso, tú vas directo con la tía Hilda. Ella te conoce más también, la tía Hilda, ella sabe tu corazón, ella puede determinar, ¿sabes qué, Ginny? Espérate, porque esta parte del carácter tuyo todavía tiene que ser formado y podría dañar las vidas de las personas, porque si llegas a explotar como tú explotas de repente y a cada rato, vas a dañar a las personas. Entonces te va a decir, espérate, paciencia, vamos a tratar con eso hasta que ya hayas librado esa parte, entonces vas a tomar ese lugar de responsabilidad hacia las personas, ¿no? Entonces, la tía Hilda en este caso. Tía. Gracias. Ok. Sí, mira, Armando, desde que Gayla nos dio el nuevo pacto, teníamos el 1 con 1 y hasta la fecha tenemos 1 con 1. Y eso nos ha servido tanto a ella, a Eugenia, como a mí, de tener una buena dirección, ¿me entiendes? De no hacer. Y ella lo sabe, lo estoy diciendo y ella lo sabe, que hemos sido dirigidas por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones. Y eso nos ha ayudado mucho. Ella sabe que ya está en mis oraciones cuando ella tiene un proyecto. Ella me lo dice a mí, oramos y Dios es el que da la respuesta, ¿me entiendes? Pero sí es cierto, hay un orden. Aquí hay un orden y ese orden lo estás diciendo porque sí, yo soy su mentora y entonces
pasara otra cosa más, ya vamos, ya es Gayland, qué sé yo, Ándale, ¿verdad? exactamente. Pero sí. está muy, muy claro. Muy Muy claro. claro. ¿Y por qué? Y la mentora tiene que fluir en un mismo espíritu. Eso es lo más hermoso, ¿no? Sí, Que trabajar las dos en un mismo espíritu. exacto. Ella ya me platicó de sus planes y todo. Pues estamos orando en las manos de Dios y Amén. va a empezar, pero ella va a Así empezar es. a discipular. Exactamente. Ella lo sabe que va a empezar a discipular. Ujú. Dice en la palabra, dice, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo va a Lo va a ver. dar Dios, ¿no? Sí. Ok. Muy bien, así es, exactamente. Ese es el orden. Es solamente porque Dios quiere que haya orden y pueda haber Amén. protección. Dios quiere proteger nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Esa es la razón. Por ejemplo, en este caso, Carmen, Yarid están con mi mamá. ¿Sí? Voluntariamente se han unido a mi mamá y mi papá. Y entonces ella es la que decide, ¿no? En ese caso. Y sus vidas están bajo la vida, la guianza de mi papá y mamá, ¿no? De ellos. Entonces, Ricardo con nosotros se ha unido voluntariamente, ha decidido estar bajo esa cobertura, ¿no? Esa cobertura sobre Nite y yo. Y ya todos los demás del grupo. Mónica también bajo mi mamá, ¿sí? Aunque es hija en dos sentidos. ¿Mm? Es parte también, y ese es el orden de Dios, ¿sí? Siempre bajo ese orden. Acuérdate que nos explicaba varias veces Cliff Bell que no hay llaneros solitarios en el reino de Dios. No puede haber llaneros solitarios. Es un peligro los llaneros solitarios, Sí. ¿sí? Para el reino de Dios. Rebe, ¿ibas a decir algo? Sí, en el caso de cuando es una pareja, el liderazgo lo lleva una pareja, un matrimonio, como en el caso de ustedes. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo, como antes decías, bueno, si yo estuviera haciendo algo mal, ¿a quién le dirían? Pues yo, la verdad, lo primero que me sale es decirle a Nicte, porque... Ah, está bien, también, claro. Porque siento como Úsame la conmigo. pareja, o sea, su primer como alguien que le... O sea, siento que lo hacen en conjunto. Sí. Ahora, Exacto. si ya ni también yo sintiera que estuvieran mal los dos, pues sí me tendría que ir Vas más con arriba, Galen, pero no me voy exactamente. a ir a Gayland sin primero pasar por Nicte, Sí, exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, está correcto, está completamente correcto, ¿no? Sí, Ajá, Mauricio. pienso que en ese Hola, caso Nicte no es autoridad de Armando. Nicte trataría en amor exhortarlo. Exactamente, trabajar Pero juntos. si Armando no quisiera escuchar a Nicte, Va para pues arriba. hay que ir para arriba, o sea. Sí, sí, exactamente. Sí, así es. Daneli. Sí, en el caso de que cuando estamos discipulando, ¿no? Muchas veces a los que estás discipulando puede ser que tú seas el primer contacto, a ti te tengan más confianza, pero corrígeme si no, yo entiendo que discipular es acompañarnos en la palabra y demás, pero ya para las cuestiones como más profundas del corazón o confesiones, por ejemplo, si fuese un varón, en este caso siendo quien disipula, la tarea del que disipula también es llevar como y explicarle de la autoridad del padre, Sí, exacto. ¿no? De los Sí. padres. Ok, o sea, Sí, entonces es estoy parte bien, ¿no? Y explicar para que... Exacto. Sí, sigue, perdón. ¿Oye? Ah. Sí, por ejemplo, pues me pasa un poco, ¿no? Con mi papá de que me quiere, me pregunta y le explico y demás, pero siempre le digo, en cosas muy específicas puedes llamar a Armando y demás, pero está bien esto, porque a veces también pienso, vamos a sobrecargar todos a Armando, pero en realidad, No pasa nada. en el caso de los que estamos bajo tu cobertura, es correcto hacer esto con Sí, cada persona, ¿no? Sí, es Ok. parte de, sí, es parte de ese apoyo para en lo que yo estoy limitado, yo llamo a Gelen, por ejemplo. ¿Sí? Donde yo estoy limitado en algo, le digo, Gelen, ¿sabes qué? Apóyame en esto. Quiero que expliques esto porque yo todavía no lo he entendido bien. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo sé que podría decir alguna enseñanza que podría estar confundiéndome a mí mismo, entonces mejor voy a Galen, en este caso, ¿no? Entonces, lo mismo, el apoyo, pero también, como lo que ha sucedido es que como somos un cuerpo, muchas personas tienen alguna confianza en ir, por ejemplo, contigo o con que es otra persona completamente diferente de tu familia, contigo o con Mauricio o con Rebe o etcétera, etcétera, ¿no?
tienen la confianza y pueden apoyar porque son personas que han crecido en Cristo Jesús. Luis y Wendy, por ejemplo, ¿no? Pueden ir a ellos y pueden también pedir consejo, no necesariamente y forzosamente con nosotros, ¿sí? Si ellos se sienten con confianza de abrir su corazón con otra persona que es madura en Cristo, que conoces tú dentro del grupo, pues adelante, ¿no? Pero no, ese es el trabajo, son de las diferencias que hay, que esa es nuestra labor, nuestro trabajo, de apoyar, ayudar, y obviamente, como tú dices, no es todo hacia Armando y todo hacia Anite, ¿no? Ahí ya sería, vamos a como que si fuéramos nosotros a solucionar todas las cosas, ¿no? ¿No? Hagan el esfuerzo, hagan todo lo que puedan en Cristo y lo que ya digan, no, esto ya necesitamos apoyo en la responsabilidad que tienen, porque Dios respalda la responsabilidad, ¿sí? Dios respalda responsabilidad, y eso es lo que vamos a ver después, ¿no? Cómo Dios respalda esa responsabilidad de gobernar, ¿sí? A la iglesia, más adelante, ¿no? Pero bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda más? ¿Está claro? Rebe. Perdón, es que Sí, adelante. En esto que comentabas ahorita, si alguien, por ejemplo, pues viene a mí y me cuenta algo que yo siento que es importante que lo sepa la autoridad de más arriba, sería bueno que yo lo dijera, ¿no? Sí. Por ejemplo, llega una mujer y me cuenta que sufre maltrato por parte de su pareja y tiene un hijo que está en riesgo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de situaciones, o de repente alguien te cuenta que tiene una adicción con una droga. Uh-huh. No sé, son cosas que yo siento que se queden en mí. Se limitaría. O sea, siento que necesita un respaldo mayor. Quizás la persona no se lo ha contado a la autoridad de más arriba, pero siento que la autoridad de más arriba tiene que orar por eso y tiene que estar consciente tratar esa de situación, ¿no? Tomar la autoridad en ese momento de protección para sacar a esa persona de esa situación. Ahora, lo importante es que algo bien importante es que si la persona te dice, no se lo digas a nadie. Claro. ¿Sí? Ya no te va a tener confianza si dices, no, tú dile, sabes que necesitas, y tratar de convencerlo, que te ayuden. Necesitas ayuda espiritual, necesitas ayuda en esto, yo no te puedo ayudar, estoy limitado, vamos, acepta la ayuda, ¿no? No quiero, no se lo digas a nadie, no puedes hacer nada, ¿sí? Orar tú por esa persona, pero no puedes tú defraudar la confianza. ¿Mm? Esa es la parte, si la persona dice, no quiero, yo quiero aguantar lo que estoy viviendo y así me quiero quedar, no se lo digas a nadie, ¿sí? Sí. Sí. O sea, que de alguna manera le tienes que decir que, que ella vaya voluntaria, ¿sí? Voluntaria. Si la persona no te ha dicho que no se lo digas a nadie, pues adelante, ¿sabes qué? Vamos a buscar ayuda, los dos juntos, voy a contárselo a mi mamá, en el caso de ellos, voy a contárselo a Mauricio, en el caso de Sununcán, voy a contárselo a Armando, Enrique, vamos, para que te ayuden, adelante, ¿no? Pero en el momento que te dice, no se lo digas a nadie, ahí tienes que tú, no van a confiar en ti, ¿sí? Si rápidamente esparces por todos lados, ¿no? Lo que te dijeron. Claro, es que uno le encantaría ayudar y decir, vamos, te voy a ayudar y vamos a hacer la manera de ayudarte, pero si la persona no quiere, no se puede obligar a la persona a eso, ¿no? Si no quiere. Y si quiere, adelante. Si sale de tus manos, vamos al siguiente nivel de autoridad, digamos, ¿no? Eso sí, es parte también del trabajo de la labor. ¿Mm? Sí. Hay que tener mucho cuidado con esa discreción, ¿no? Lo que te dicen, guárdalo. Por algo te dicen, no lo digas, ¿no? Bueno, muy bien. Pues yo creo que está bien hasta acá. ¿Sí? Perfecto. Entonces, quiero que quede bien clara esa diferencia, ¿no? Hay una pequeña diferencia, que bueno, para nosotros, los que tenemos el color, es una gran diferencia, ¿no? Pero todos hacemos todo lo demás. ¿Sí? Todos hacemos todo lo demás, todo. Nada de que a eso le corresponde a los líderes y a mí no. Todo, fuera de esta área de autoridad, de esta límites de autoridad, ¿sí? Fuera de eso, todos tenemos la misma responsabilidad
de chambear en el reino de Dios. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, pues vamos a orar para terminar. ¿Sí? Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, que pueda haber entendimiento, Señor, y pueda haber entendimiento de lo que es autoridad de acuerdo a tu reino, de acuerdo a ti. No de acuerdo a nosotros, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos. Tú ya lo has establecido, Señor, y poder entender bien para poder saber cómo crecer y desarrollarnos, Señor, en ese plan tuyo, Señor. Y los que tengan esa responsabilidad de liderazgo, Señor, de gobierno, que podamos entender también, no pasarnos de ese límite de autoridad, Señor, no tratar de controlar ni hacer algo, Señor, que no nos estás llamando a hacer tampoco. Ayúdanos a entender bien ese papel que tú nos has dado, esa responsabilidad que nos has dado, Señor, y juntos, en amor, en armonía, podamos crecer, Señor, en tu reino y expandir tu reino, porque eso es lo que tú quieres. El fin y objetivo de todo esto es que crezca tu reino, Señor, y muchas almas te conozcan y se salven, Señor, que es lo más importante. Pon eso en nuestro corazón bien sembrado, úsanos con unción, con poder, que los dones de tu Espíritu fluyan en cada una de nuestras reuniones que tengamos con los discípulos, Señor. Úsanos con poder, Señor. Danos palabras de sabiduría, guiados por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.